En este problema nos entregan la siguiente figura, nos dicen que el punto F es punto interior del triángulo ABC y nos entregan también las longitudes de los segmentos que se ven ahí. Con esos datos nos piden hallar el perímetro del triángulo ABC, pero el perímetro mínimo. Y dice que ese perímetro es una cantidad entera. Entonces comenzamos. Por el teorema de las poligonales sabemos que la longitud de esta poligonal es menor que la longitud de esta otra poligonal. O la suma de A más B es mayor que 4 más 5. Empezamos por ahí. A más B es mayor que 4 más 5. De acá, como nos piden el perímetro, nos falta acá algo para el perímetro. El perímetro es la suma de los lados, de las longitudes de los lados del triángulo ABC. Nos falta 6. Vamos a sumarle 6 por acá y 6 por acá. A más B más 6 es mayor que 9 más 6. Y eso es 15. Ahí lo tengo. Si esto de acá es el perímetro, 2P es mayor que 15. Nos piden el mínimo y que sea entero. Sabemos que el perímetro es mayor que 15. Entonces, el menor será 16, el menor entero. En este problema nos entregan la siguiente figura y nos dicen que el punto E es un punto interior del triángulo ABC. También nos entregan la longitud de este segmento que es 3 y la longitud de este otro segmento que es 4. Con esos datos nos piden hallar el perímetro mínimo del triángulo ABC, sabiendo que ese perímetro es entero. Entonces, comenzamos. Vamos a empezar por esta parte. Observamos que esta línea es bisectriz y esta línea también, o parte de ella. Entonces, sabemos por propiedad, en este triángulo ABC, si este ángulo mide alfa, o vamos a ponerle otro, beta, este ángulo que vemos acá es un ángulo obtuso, es 90 grados más la mitad de este ángulo. Por lo tanto, este triángulo que vemos acá es un triángulo obtusángulo. Si es un triángulo obtusángulo, entonces, y este es el ángulo obtuso, entonces se cumple que b al cuadrado es mayor que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. De acá obtenemos, sabemos que b es positivo, entonces nos quedamos con este intervalo, que b es mayor que 5. Y ahora vamos en esta parte, en esta poligonal que vemos acá y esta otra. Sabemos que la suma de A más C es mayor que 4 más 3. A más C es mayor que 4 más 3 y eso es 7. Ahora podemos sumar estas desigualdades. B mayor que 5 y por acá ponemos A más C. Sumando vamos a tener A más B más C y eso es mayor que 12. De acá vamos a obtener el perímetro mínimo y que es entero. Y ese será, esto de acá es 2P. Entonces 2P mínimo y entero será 13. En este problema nos entregan la siguiente figura y nos dicen que el punto E y F son puntos interiores del triángulo ABC. Nos entregan la longitud de este lado, de este otro lado, y con esos datos nos piden hallar la suma de las longitudes de los segmentos que vemos acá. Aquí, este segmento que tiene una longitud de X, este Y y este Z. Nos piden esa suma, pero dice que esa suma es un número entero. Entonces comenzamos. Por el teorema de Pitágoras vemos acá que es un triángulo rectángulo, podemos hallar este lado por ese teorema, por el teorema de Pitágoras. Y ese es, esta longitud debe ser 5. Si tenemos 3 y 4, este es 5. Entonces,
Por el teorema de las poligonales vemos acá una y vemos acá otra. Sabemos que x más y más z es menor que 3 más 4. Y también sabemos que esta longitud, la longitud del segmento AC, es menor que la longitud de esta poligonal, que es x más y más z. Entonces 5 es menor que esa suma. Y ahí lo tenemos. Y vamos a poner acá la suma nuevamente. Y esta suma está entre 5 y 7. Y el único valor entero para esa suma es 6. Y esa sería la respuesta. En este problema nos entregan la siguiente figura, que es su triángulo, el triángulo ABC. Nos entregan un punto E, que es un punto interior del triángulo ABC. También tenemos las longitudes de los lados de ese triángulo y nos dicen que la longitud del segmento BE es X, de este segmento es Y, de este otro es Z. Nos piden hallar la suma de las longitudes de estos tres segmentos, pero nos piden la máxima y nos dicen que esa suma es un número entero. Entonces empezamos. Sabemos por un teorema que ya revisamos que la suma de las longitudes de esos tres segmentos está entre el perímetro y el semiperímetro del triángulo ABC. El perímetro es, sumamos las longitudes, vamos a tener 18. Ponemos acá 18 y el semiperímetro es 9, la mitad. También revisamos otro teorema donde dice que la suma de esas tres longitudes es menor que la suma de las longitudes de dos lados, pero tienen que ser los lados que tienen mayor medida. Y los lados que tienen mayor medida son estos de acá, 7 y 6. Y sumamos esos dos y vamos a tener 13. Y ahí lo tenemos. Entonces, de aquí lo que tenemos que hacer es, si tenemos la relación de los lados, acá vemos que 7 es menor que 6 y 6 es menor que 5, vamos a tomar este lado y este lado. Cuando tenemos esta relación que vemos acá, no tenemos que considerar este teorema, sino este otro. Y nos quedamos con este de acá. Y de acá obtenemos lo que nos piden la suma máxima. Y el máximo y entero es x más y más z es igual a 12.